Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, ya estamos listos, estamos en Maracaibo y desde aquí a toda Venezuela nuestro saludo muy especial. Vamos a conversar hoy de estos temas que esperamos sean útiles. Estaremos hablando acerca de la publicidad. Estamos en estos días recogiendo esos testimonios de personas que durante mucho tiempo han cumplido roles relevantes en distintas actividades, porque estamos cumpliendo 27 años de este programa. De modo que así, en ese contexto, queremos aprovechar para reconocer en ellos esa figuración, en esa historia que hemos vivido. Y estaremos hablando también con un grupo de una organización que se encarga de apoyar a las emprendedoras, la organización civil Aliadas en Cadena. Ya sabremos en breve de qué se trata. Antes, algunos comentarios corticos. Bueno, ha dicho el presidente Maduro que Chávez dio su vida. Ayer se estaba recordando los 2 años de la desaparición física del presidente Chávez. Bueno, ayer transmitimos un excelente material que nos deja como testimonio de investigación periodística Nelson Bocaranda. Es muy interesante. Pues la gente vinculada al gobierno se encargó de muchas actividades para recordar esta situación. Dijo, Maduro Chávez dio su vida por nosotros. Y creo que en esto habrá seguramente que esperar un poquito para que se enfríen las cosas que están activas en la historia, para que surjan entonces las verdades en relación a este asunto que a uno le intriga, ¿no? Cómo una persona de la posición y el poder que tuvo el presidente Chávez escoge para atender su salud el peor de los lugares, Cuba. ¿Cómo es que queda atrapado en esa telaraña y a pesar de todo insiste en no buscar una segunda opción? Pero ¿fue una decisión personal o una trama alrededor del presidente Chávez? Son asuntos que quedan allí pendientes para resolver. La cosa estaba, o sea, es normal que uno se haga esas preguntas porque en el momento en que el señor Fidel Castro tuvo la situación que incluso recuerdo que los cubanos mayameros celebraron que Fidel se moría, y eso fue hace como, no sé, 6 o 8 años. Salieron en caravana por las calles, nada, no se murió, porque llegó en su auxilio un especialista llevado desde España, un médico que sabía de eso. Es decir, nada que ver con dejarle en las manos a la medicina cubana la vida de Fidel Castro, porque era importante para ellos, para mantener su poder, etcétera. Y total, Cuba es de ellos son los dueños. De modo que pueden disponer de todos los recursos de ese país. Y se trajeron lo que parece ser lo mejor para atender la situación. Este médico español fue llamado ya cuando las cosas estaban mal hechas por las primeras intervenciones del presidente Chávez y surgieron pues una serie de asuntos en cadena que una parte de ellos Bocaranda lo describe, lo hizo en sus distintas exposiciones como periodista. Y luego ayer en ese equipo que tiene que se llama Run Runes hizo un buen trabajo con la entrevista. Creo que la historia se encargará de explicarnos. En este momento pues hay muchos intereses, mucho ocultamiento, etc. Bueno, y uno se pregunta por otra parte, ¿qué ocurre con un discurso patriotero, nacionalista, en relación a un asunto puntual? Hay varias, pero vamos a reclamar porque uno tiene presente aquellas rayitas que le ponían a un lado, al sur, al mapa nacional, unas rayitas que decían zona en reclamación. Ya ni siquiera aparece eso, pero está pendiente, porque siempre nos dijeron a los venezolanos de entonces que ese era territorio venezolano, Guyana, estaba ocupado, etcétera, pero había un proceso de negociaciones o búsqueda de una salida que permitiera la recuperación de esa parte de Guyana, una parte de Guyana como territorio venezolano. Pues allí se está usufructuando por parte de Guyana, porque había un acuerdo, mira, si es una zona de reclamación no va a pasar nada. Eso se lo pasaron por los labios, porque allí han instalado equipos de investigación, otros países en concesiones hechas por los guyaneses, y ahora también exploración petrolera en esa área. Ante alguna actitud, al parecer, del gobierno venezolano, dijeron, bueno, Venezuela quiere entorpecer la labor de Exxon, a quien estamos autorizando para la exploración.
¿Y qué ha hecho el gobierno venezolano? Vamos a ver, hoy entonces estamos esperando que esto se convierta en una acción coherente de lo que se dice y lo que se hace. ¿Quién podrá defendernos? Como aquellas cosas que se decían en la televisión. Bueno, Miguel Salazar escribe en su columna de hoy algo relacionado con una mala relación que dice Miguel Salazar habría entre Maglio Alcalde, aquel destacado beisbolista, y Aristóbulo Istúriz, gobernador del estado Anzoátegui. Y también se refiere Miguel Salazar en su semanario a lo que significa unos privilegios que le estaría dando el alcalde de Chacao a un grupo de empresarios constructores para apropiarse, según Miguel Salazar, con ventajas de lo que llaman el lomito de esa zona. Las tierras más costosas de Caracas están en el este. De modo que no importa quién lo diga, esto se convierte en hecho público, el alcalde de Chacao debería salir para explicar si eso es cierto o no, etcétera. Se trata de patrimonio que es de los venezolanos. Bueno, y de verdad que está ardiendo esta situación en Argentina. Ya el gobierno de los Kirchner ha aguantado bastantes chaparrones. Ciertamente ha habido muchísimas acusaciones y asuntos que son notorios en relación al enriquecimiento que ha llevado a que los Kirchner, de ser una familia modesta, hoy tengan posesiones que no podrían explicar a la luz de los sueldos que han obtenido como funcionarios públicos. Son dueños de hoteles en las zonas lujosas que atraen el turismo en la Argentina y llevan una vida inexplicable. Les detuvieron incluso, que era un dinero que iba desde Venezuela, unos $800.000, que fue lo que pudieron agarrar. Seguramente ese tren llevaba otras cosas y no pasó nada, aquella maleta de Antonini. Pero ahora parece que la cosa se desbordó con el caso Nisman, que ayer presentaron los familiares de Nisman, que incluye a la ex esposa, el testimonio de técnicos peritos calificados que establecen que en la investigación el señor Nisman fue asesinado. Y los criminólogos se preguntan siempre a quién favorece el crimen. Nisman estaba a punto de hacer una acusación en relación al caso de una voladura realizada por iraníes allí en Argentina contra la comunidad judía, una explosión que creó muchas víctimas. Bueno, así están las cosas en Argentina, no muy fácil para los Kirchner, que parece cierran su ciclo perverso con una salida por la puerta trasera. Bueno, así vamos entonces a entrar en detalles y ojalá que en estos días, esto que está ocurriendo, nos decía alguien, los economistas con los que hemos conversado, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se permite? Y no solo se permite, sino que con las decisiones que no se toman, ello se estimula, porque no basta lo que se dice, sino también lo que se deja de decir o hacer. El aumento en el precio de la gasolina es algo muy sensato, nosotros lo hemos apoyado y lo haremos amplísimamente. No importa quién se oponga, etcétera, eso es una posición de responsabilidad que tenemos como ciudadanos, está de perogrullo, que eso hay que hacerlo, y a todos nos corresponde pues rescatar este asunto que es un desastre. La gasolina representa un alto costo, pérdidas no solo por la cantidad de combustible que se consume, se deteriora, sino porque hay una cadena de gente, civiles, militares, dedicados a cuidar que no se roben la gasolina, que no se convierta en contrabando, y entonces hay media corrupción, etcétera. Finalmente siempre perdemos los venezolanos porque ese es gasto. El gasto está incidiendo en la inflación. La economía tiene que mejorar y se mejora cuando el gobierno debería estimular la producción, eliminar una serie de eventos que han llevado a todo esto, y si hubiese sido otro gobierno, seguramente le hubiera echado la culpa al anterior. Y ciertamente este apenas como presidente tiene 2 años. Así que uno en su juicio, le ponemos comillas sano, podría decir, bueno, no es responsable, pero tiene culpa si no asume decisiones, si no toma el riesgo de aumentar la gasolina, de podar el árbol de una burocracia inexplicable, donde hay ministerios hasta para sonreír, donde existen muchísimos elementos en el exterior, tenemos embajadas hasta en el país más chiquitico del África, un poco de cosas que no se explican, son innecesarias. Países europeos que están mejor que Venezuela, por supuesto, han hecho reducción
en su carga diplomática internacional, pues eso tiene un costo. Aquí las cosas, bueno, y sigue manteniendo el dólar a 6.30 para algunas cosas, que finalmente, como dijo el economista García Banch, dice García Banch, tendrá elementos, que de cada $3, 2 son para la corrupción, y lo otro es sobrefacturación, $2 es corrupción, sobrefacturación y otras cosas. $1 de esos 3 se convierte finalmente en mercancía, que siempre pues termina golpeando la economía de nosotros, las víctimas, que no tenemos acceso a esos dólares, que no tenemos otro camino para encontrar una compensación económica, sino las colas. Yo he estado en la mañana haciendo colas, porque a uno, ahora antes, bueno, la mujer que siempre ha tenido un papelazo en todo lo que es la familia, se dedicaba a hacer las compras. Yo de verdad que me declaro desconocedor de eso, soy capaz de comprar lo más inútil, pero ahora soy útil para hacer las colas, porque la familia va a hacer las colas para entonces competir con un grupo de personas numerosísimo que todos los días va a comprar lo que sea para revenderlo, etcétera, etcétera. Porque además no todos los días están las cosas que se necesitan. Toallas sanitarias, papel toalé, hoy me decía, bueno, hay un detergente para lavar los platos, llegó y entonces, o estábamos en el supermercado y dice alguien, sacaron pollo y entonces todo se revuelve. Ese es el país que hay que revisar y esa es de verdad, la conspiración de factores que está allí. Usted apaga todo eso, señor gobierno, y seguramente va a navegar con un sosiego en mares más tranquilos, que yo creo que es lo que le interesa al que tiene el poder, que haya tranquilidad, que haya calma. Por otra parte, ya para cerrar los comentarios, nosotros despachamos totalmente todo lo que tenga que ver con esas acciones, como la que ayer se produjo cerca de la URU. Quemaron un autobús. Ese autobús no es del metro de Maracaibo, no es de Rafael Colmenares, eso es patrimonio nuestro. Pero además sirve como un granito de arena en un problema grandísimo que tenemos de ausencia de un transporte colectivo. Creo que hay que señalar a ese acto criminal y hay que detestarlo y hay que aborrecerlo y hay que evitarlo. Desde aquí, nada que ver con este tipo de acciones.